dije, no es suerte, fue el Señor que, aunque tuve el accidente, pues Él estuvo ahí conmigo cuidándome. Y ahora pues ya con el tiempo ya pude volver a danzar sin ninguna molestia. Hoy me siento muy feliz porque no siento ya ninguna molestia en mi tobillo. Y yo por eso le doy gracias al Señor. Él es nuestro sanador, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. En la cruz y por su llaga nosotros somos sanos. Por la sangre de Jesús somos salvos. ¿Habrá alguien más que tenga algún testimonio, alguna palabra de agradecimiento en esta mañana? Y si no, seguimos alabando al Señor, hermano. Ponte sobre tus pies. Vamos a seguir alabando al Señor, gozándonos con alegría, con júbilo, con gozo, con danza, porque Él vive y reina por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos alabando al Señor en esta mañana, hermano. Seguimos exaltando el nombre de nuestro Dios, porque Él vive, Él reina. Alábale porque Él no se pacto. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y a su nombre, por este día. Este día nos vamos a gozar, porque sus siervas por dentro. Este día nos vamos a gozar, porque sus siervas por dentro. Y dejamos el Espíritu Santo para que este pueblo se ponga bueno. Y dejamos el Espíritu Santo para que este pueblo se ponga bueno. Pues este día nos vamos a gozar, porque sus siervas por dentro. Este día nos vamos a gozar, porque sus siervas por dentro. Y dejamos el Espíritu Santo para que este pueblo se ponga bueno. Y dejamos el Espíritu Santo para que este pueblo se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, vamos a celebrar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a celebrar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, vamos a celebrar. Levanten las manos todos, con mucha alegría y gozo. Levanten las manos todos, con mucha alegría y gozo. Levanten las manos todos, con mucha alegría y gozo. Levanten las manos todos, con mucha alegría y gozo. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a celebrar. Gloria a su nombre. Gloria a este día, hermano, porque Él está vivo. Alábale. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si lengua fue la voz, yo le alabo con las manos. Y si lengua fue la mano, yo le alabo con los pies. Y si lengua fue los pies, yo le alabo con el alma. Y si lengua fue el alma, es que ya me fui con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Aunque tú te vas y yo también, ahora nueva quiero estar bien. Aunque tú te vas y yo también, ahora nueva quiero estar bien. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo
Él es bueno y para siempre es su misericordia. Voy a pedir que por ahí se te pasan los ojos para estar. Vamos a orar por la ofrenda y diezmos, hermano, en esta mañana. Voy a pedir a nuestra hermana Carla que nos dirija en esta oración y seguimos adelante en este día. Señor, en esta mañana, Padre Santo, venimos aquí, Señor, a darte gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos has dado en la semana, Padre. Sé tú, Señor, supliendo cada día nuestras necesidades, Padre Santo, las ofrendas claras y recogidas, Señor. Multiplícalas al 100 por uno, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, sé tú abriendo las ventanas, Señor, de la bendición, Padre, sobre cada una de nuestras familias, Padre Santo. La que no tiene empleo, Señor, sé tú igual a ti, guarda, Padre Santo, de trabajo, Padre, para que pueda tener un ingreso, Señor. Si es tú, Señor, no me todo tiempo, Padre, yo sé que tú nunca nos dejas de tu mano, Señor. Multiplica 100 por uno, Padre Santo, y derrama tus bendiciones a cada día sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Mientras se recoge la ofrenda y diezmos, hermano, vamos a terminar adorando al Señor un momento en esta mañana. La presencia de Dios, hermano, no se compara con nada que nos pueda dar el mundo. Aún las personas más ricas del mundo muchas veces se sienten vacías, muchas veces se sienten que les hace falta algo. Y eso es la presencia de Dios. El mundo te podrá dar oro, plata, te podrá dar placeres, pero todo es pasajero. Pero la presencia de Dios, mi hermano, es eterna. Vamos a adorarlo al Señor en este día. Decirle: Señor, amamos tu presencia. En ti hay sanidad, hay libertad. Te adoramos, mi Dios. Vamos a adorar un momento a Dios, exaltar su nombre. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Dilo con fe, hermano. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Corremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Corremos
Es tu presencia. Yo quiero. Sí, Señor. Tu presencia, Dios, en este lugar. Donde está el Espíritu Santo. Allá hay libertad. Sí, Dios, amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Dale un aplauso fuerte al Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Su presencia es más dulce que la miel. Toma tu asiento, hermano, en esta mañana. Seguimos adelante con la palabra de Dios en este día. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, en esta ocasión vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios para este día. Y este tema del día de hoy le quiero compartir. Se titula Cualidades y Deficiencias. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, donde comienza el relato de Juan el mensaje de las siete iglesias. Si ya lo tiene, vamos a dar lectura en esta ocasión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Padre, te damos muchas gracias en esta oportunidad porque tú nos das, Señor, la bendición de poder estudiar tus escrituras y saber, Señor Dios mío, que cada una de las palabras que están escritas hallamos edificación. Cada día, Señor, somos enseñados a través de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Hoy ponemos en tu mano nuestras vidas y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que podamos ser cada día edificados, Señor, con la predicación de tu palabra. Gracias por ese tiempo de alabanza que pudimos adorarte, escuchar testimonios, orar sabiendo que tú oyes y contestas nuestra oración. En tus manos nos ponemos, Señor, para que seamos complementados cada día más con el poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. El mensaje del Señor Jesucristo, por la palabra que escribió Juan en el libro del Apocalipsis, tiene elogios y críticas a cada iglesia. Y quiero que usted vea en las cualidades y deficiencias, si es que usted se identifica con las cualidades o las deficiencias de la iglesia, para que las pueda usted, las cualidades, explotarlas, las deficiencias, subsanarlas. Esto es como, voy a poner un ejemplo de cuando usted está en la escuela, está en un centro escolar recibiendo instrucción, enseñanza. ¿Cuál es la materia que se le hace más difícil? Tal vez sea matemáticas, porque es el dolor de cabeza de muchos estudiantes. Y hay otras personas que tienen esa cualidad de ser muy buenos para las matemáticas. Y a veces las personas que son buenas en un área son malas en otra porque tienen deficiencias. Y hay ocasiones que algunas personas no son buenas para las matemáticas, pero son muy buenas para idiomas y aprenden inglés, francés, italiano, alemán, ruso, porque tienen esa cualidad de poder aprender idiomas, de poderlo manejar y poderlo llevar a cabo de una manera más fácil que las otras personas. Las cualidades pueden ser diferentes, distintas. Algunas personas
no son muy hábiles en las ciencias, pero son muy hábiles en las artes, es decir, en la música, la danza, otras áreas como la escultura, la pintura. Entonces nosotros vemos que en la humanidad hay diversas cualidades y también hay diversas deficiencias que podemos identificar en cada persona según la actividad que desarrolle. Así también a las 7 iglesias el Señor les dirige un mensaje. En ese mensaje el Señor les elogia algunas cosas y les reprocha, les critica algunas otras que no están bien. Y vamos a ver, no vamos a ir punto por punto, sino vamos a ir viendo en conjunto qué es lo que el Señor en su carta a Éfeso le elogió. En el capítulo 2, versículo 1 al 7, dice del 2 en adelante: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ese es el elogio, que la iglesia en Éfeso rechazaba el mal, que la iglesia en Éfeso perseveraba, que la iglesia en Éfeso era paciente. Esos son los logros que el Señor les elogiaba a esa iglesia. Pero también las deficiencias. Verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Cuál es la deficiencia que tenía esa iglesia? Que su amor por Cristo ya no era ferviente. Y sabes, hermano, que en este punto que el Señor establece a la iglesia como un reproche, dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que conlleva el primer amor? El primer amor es cuando usted apenas conoce de la palabra del Señor, apenas se convirtió al cristianismo y anhela orar, ayunar, servir, anhela congregarse, anhela devorar las escrituras con conocimiento, quiere saber mucho, quiere conocer muchas cosas, quiere participar en testimonios, en evangelismo, en muchas otras cosas. Pero después todo eso se apaga. Y entonces ya no le interesa servir, ya no le interesa ofrendar, diezmar, ayunar, no le interesa congregarse, no le interesa servir en ninguna área de la iglesia, porque dejó su primer amor. Es como cuando alguien conoce a la mujer de su vida o al hombre de su vida, tan enamorado está, tan enamorada, que pasa por alto todos sus defectos y le encuentra puras virtudes, y después se encuentra con que la mujer no sabe cocinar, no sabe planchar, no sabe hacer nada, y se da de topes por haberse casado con esa persona. O la mujer se da cuenta que el hombre no trabaja, es un flojonazo, y entonces se acabó la circunstancia de amor, y viene otra etapa que es la aceptación. En todo eso hay ciertas situaciones en las que el ser humano se ve envuelto, porque ya deja de ser ferviente, ya deja de buscar agradar o hacer las cosas con excelencia. Entonces pierde su primer amor. A veces cuando algunas personas apenas comienzan en los caminos del Señor, quieren evangelizar, quieren salir a la calle a predicar, se quieren comer el mundo a mordidas o a la lumbre a puños,
y luego después se desaniman y ya ni una cosa ni otra. La Biblia nos enseña que debemos de permanecer en el primer amor, como si fuera la primera vez que estamos en el camino del Señor, en el servicio al Señor, y no cansarnos, porque en el Antiguo Testamento la Biblia dice que los sacerdotes decían: qué fastidio es servir a Dios, qué enfado es servir a Dios. Y todos servían en la casa del Señor, porque ahí les daban de comer y les daban diezmos, les llevaban cosas, pero la verdad en su corazón ellos no querían hacer eso. Ellos estaban enfadados de estar al servicio en la obra en esos tiempos, y por eso Dios le reprochó muchas veces a los sacerdotes: ¿acaso ustedes comen el pan de mal? ¿Acaso están haciendo las cosas con fastidio? Yo los conozco, dice el Señor. Yo sé lo que son, yo sé cuál es la intención de su corazón, que no me sirven de corazón ni por amor, sino que lo hacen con fastidio. Y por eso es que podemos ver que ellos habían dejado su primer amor. Y cuando una iglesia no evangeliza, no sirve, no aporta, está dejando de lado su primer amor. ¿Cuál es la instrucción? Que vuelva a hacer obras como lo hacía al principio, dice. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, o sea, comienza a activarte, comienza a volver a operar obras como lo hacías al principio. Y la promesa o la recompensa es el árbol de la vida. Por ello es que nosotros podemos ver que en el versículo 7 dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la promesa de recompensa si es que la persona o la iglesia sigue la instrucción y subsana esa deficiencia. Capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió, dice esto: la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna, era una iglesia que estaba en amargura. Por eso esa palabra Esmirna significa amargura. Y la iglesia estaba en esa amargura, en ese sufrimiento por la persecución, por la tribulación que había venido sobre la iglesia. Pero el elogio que el Señor tiene para esa iglesia, versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto es que tenía un elogio que hacerle el Señor a la iglesia de Esmirna, que era resistente. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. En esto era lo que el Señor elogiaba. A pesar de esto, tú sigues padeciendo tribulación, sigues padeciendo persecución y no decaes. La crítica que el Señor hace, o la deficiencia que el Señor quiere dar a esta iglesia, está ausente. Es decir, que no tenía nada que criticarle de deficiencias, sino que el verso 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabes, hermano? Esta iglesia tenía elogios de parte del Señor. No hubo alguna deficiencia que subsanar, porque permanecía en tribulación, permanecía en persecución, y eso la hacía ser fiel. ¿Sabes, hermano, que en Chiapas
Hay una película que se llama Chamula. Esa película retrata exactamente cómo vivieron los cristianos la persecución en esa parte del país. Pero sabes, hermano, a raíz de la persecución y la tribulación que vino sobre la iglesia en ese tiempo, se multiplicaron los cristianos y fueron miles los que se convirtieron al cristianismo por causa de la persecución. ¿Qué hicieron ellos? Solo permanecer fieles, solo permanecer firmes en su fe en Jesucristo, y Dios empezó a añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos, y empezó el surgimiento de miles de iglesias. Yo conocí a un abogado que estuvo ayudándoles en el aspecto legal a los que eran perseguidos porque les quitaban sus tierras, les quemaban sus casas, los corrían del pueblo. Y entonces ese abogado iba a las autoridades y intercedía por ellos y les ayudaba a resolver sus problemas, les regresaban sus tierras, les indemnizaban por las propiedades quemadas y los volvían a reinstalar en la comunidad, en el rancho. ¿Qué fue de eso? ¿Qué resultó de eso? Que miles de personas se convirtieron al cristianismo, hasta los caciques, las personas que ejercían dominio sobre las comunidades indígenas se convirtieron al Señor y empezaron a construir templos. Ese fue el resultado de una persecución muy fuerte, de una tribulación que pasaron los cristianos en Chiapas en ese tiempo, más o menos en los años 80. Yo quiero decirle que siempre va a haber tribulación, pero el punto es permanecer, estar firmes y tratar de ser fuertes, aún en medio de las dificultades, a veces también en medio de las carencias que el Señor exhibe cuando dice: tú dices que eres pobre, pero tú eres rico, porque teniendo al Señor tú tienes todo, porque la Biblia dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. La promesa es dada a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ahora vamos a ver en el capítulo 2, versículo 12 al 17, el mensaje de la iglesia en Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este es el elogio que el Señor da a la iglesia en Pérgamo, que mantiene su fe en Cristo. Y aunque está en un lugar donde dice que es el trono de Satanás, haga de cuenta como en nuestro país, la zona geográfica donde se ejerce mayormente el satanismo y la brujería es en Catemaco, Veracruz. Y aquí en Guanajuato, ¿en dónde es donde se ejerce más la brujería y la hechicería? En Juventino Rosas. Entonces nosotros que estamos aquí en Celaya estamos cerca del trono de Satanás, porque está cerquita el poblado de Juventino Rosas. Y los que viven en Veracruz, ahí lo tienen, en Catemaco, Veracruz. Y puedo ver, hermano, que la iglesia en Pérgamo estaba en un lugar de batalla y de lucha espiritual, de guerra espiritual. Entonces, a pesar de eso, ellos se mantenían con su fe puesta en el Señor. Yo creo que lo hacían porque sabemos que la palabra del Señor nos dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aun cuando haya personas que hagan esas cosas, que practiquen esas cosas, mayor es el que está en nosotros para desbaratarlas, destruirlas. Me dijo una vez una persona: hay una mujer que tiene una enfermedad que nadie le puede encontrar, porque le hacen análisis, estudios y no saben qué enfermedad es. Le dije yo: debe de ser una hechicería, una brujería. Y dijo: pues no sé, porque no le han detectado
una enfermedad física o natural. Entonces, yo en esas áreas, yo no me meto, porque yo no sé. Entonces, si hay una situación así, tenemos nosotros que ejercer la fe para destruir todas las obras del diablo. Hechicerías, brujerías, males puestos son desbaratados, deshechos en el nombre poderoso de Jesús, porque nosotros tenemos esa autoridad. El Señor nos dice en su palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero ¿sabes qué? El que nosotros hayamos tenido enfrentamientos con brujos, hechiceros y toda esa clase de personas, nos da la experiencia de que esas obras diabólicas se desbaratan, se deshacen, porque hay poder en la sangre poderosa de Jesucristo. Amén. Y por esa razón es que nosotros sí sabemos cómo desbaratar esas cosas, cómo deshacer esas cosas. Hace algún tiempo, en una comunidad, una persona nos dijo que fuéramos a su casa porque en la noche se aparecían unos duendes y escarbaban. Yo fui a su casa y en el patio había varios agujeros con unos montoncitos de tierra. Era lo que hacían los duendes en las noches y en las madrugadas, y no los dejaban ni dormir, y tenían un terror, pero así muy fuerte. Y entonces estuve haciendo oración. Mi hija Jessica también nos acompañó para estar haciendo oración en este lugar, y el terror desapareció, el miedo desapareció y los duendes desaparecieron. Eso parece ser como una cosa fantasiosa, pero yo le voy a explicar y a compartir que cuando yo vivía en Jalisco, una vez fui al río a cortar unas frutas que crecen en unos árboles en el río, y yo llevaba una cubeta, llevaba todas las frutas aquellas que había recolectado en los árboles del río, y a mí me habían dicho que en el camino hacia la población salían duendes. ¿Sabes, hermano? Los que iban caminando por la vereda, había árboles a los lados, porque había plantaciones de cultivos a los lados, al lado derecho y al lado izquierdo, pero había árboles que hacían sombra como si fuera un arco. Y entonces, cuando las personas iban caminando en el arco de los árboles, brincaban los duendes de una rama a otra y de un árbol al otro, y los iban persiguiendo. Y entonces, ¿sabes, hermano? Cuando yo supe eso, recuerdo que mi mamá me dijo: no vengas tan tarde porque salen esos duendes ahí. Yo anduve casi todo el día allá, y luego ya en la tarde, casi al ponerse el sol, fue cuando iba pasando por ahí. Y sabes, hermano, yo oía cómo brincaban de un lado a otro en el follaje de los árboles, hasta que se detuvieron en una cerca. Cuando yo me asomé en un hueco que había en la cerca, una cerca de piedra, vi unas piedras planas adentro y una casita, y había muchos muebles pequeños. ¿Sabes, hermano? Yo vi ese lugar. Cuando regresé a casa y le platiqué a mis padres lo que había visto, unos días después dijeron: a ver, vamos a ver dónde está eso que viste. Había crecido maleza porque era tiempo de lluvias, y yo anduve buscando, moviendo las plantas de un lado a otro, y les decía yo lo vi aquí, porque iba caminando por aquí cuando yo vi eso, y me decían: pues no hay nada. Y todo estaba en orden, se veía todo como que no se había movido nada más que solo que habían crecido plantas. Y entonces yo les expliqué eso, de que yo lo había visto. Yo no tenía conocimiento de las escrituras, no sabía nada de la palabra de Dios, porque yo era un niño en ese tiempo, pero yo tuve esa experiencia. Por eso ahora, en este año,
en que esa persona me dijo, salen unos duendes y escarban y dejan los montones de tierra. Yo sabía que sí era verdad, que estaba sucediendo eso. Lo repetimos, ya no volvieron a salir, quizás se fueron a otro lado, no sé. Pero la cuestión es que el Señor nos dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y sabemos que nada nos puede dañar porque el poder del Señor es más grande que todas las cosas. Amén. Un aplauso fuerte al Señor porque Él es fiel a su palabra. Dice también, hermano, en este capítulo 2 y verso 13 en adelante: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y entonces aquí el Señor tiene algo que reprocharle a la iglesia acomodaticia, la iglesia que está en Pérgamo. Dice: tengo algunas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaron a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balaam era un profeta que se vendió, ¿verdad? Dice la escritura que le pagaron para maldecir a Israel, pero cuando él hablaba, abría su boca, el Espíritu del Señor venía sobre él y hablaba puras cosas positivas y buenas para Israel. Entonces él lo hizo por ganancia deshonesta, pero dice: ¿por qué los toleran? ¿Por qué aceptan que estén ahí? Eso es lo que el Señor les reprocha. Dice también: a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese, hermano, que este detalle, algunas personas en la iglesia cristiana lo cometen. Es decir, los invitan a comer en una casa porque bautizaron a un niño en la iglesia católica, y allá van. Eso es comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. O es una festividad religiosa de la comunidad y dan de comer a todos los que quieran ir a comer. Si tú comes, estás comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, y eso no lo podemos tolerar, eso no lo podemos pasar por alto. Tenemos que decirlo, eso no está bien. Y sabes, hermano, yo tenía cerca de 19 años, más o menos, y recuerdo que venía una familia de Estrada con unos caballos, y traían una tabla, y ahí se subían todos, se venían, era su transporte. Recuerdo que llegaron cuando nosotros estábamos predicando en Mariano Jiménez, y el hijo de ellos, uno de ellos, el más chico, dijo: para la otra semana es la fiesta en la comunidad, es cada año y no echármela. Le dije yo: no lo hagas, eso está mal delante de los ojos de Dios. Dijo: yo sí me la voy a echar. Y entonces participó allá en esa comunidad. Ponen una soga y unos pollos agarrados de las patas. Entonces pasan el caballo, y el que arranque el pollo, pues ya es de él. Y les dan comidas a todos en honor a un santo, el que haya sido, no me acuerdo de qué es. Entonces él comió eso. ¿Sabes qué, hermano? El día domingo en la mañana llegó como a las 10, lo bajaron porque no podía caminar, y le salía sangre por todos los poros del cuerpo. Le salía sangre por los oídos, sangre por los ojos, por la nariz, por la boca, una sangre negra. Y recuerdo cuando lo dejaron así en una esquina de una habitación, en la parte baja de la iglesia, estaba todo lleno de moscas. Y entonces yo hablé con él y le dije:
te dije que no comieras de eso que ofrecen en la comunidad. Dijo, sí, casi no pude hablar. Pida por mí, ore por mí, me arrepiento de haberlo hecho. Dije, sí, yo voy a orar por ti. Puse mi mano sobre él y empecé a reprender espíritus de muerte y todo aquello que le ocasionaba ese sangrado en todo el cuerpo. Lo reprendí. Él entregó su corazón a Jesús, le pidió perdón por sus pecados. A la 1 de la tarde, que era cuando terminábamos el servicio, empezamos a las 11, a la 1 de la tarde ya andaba caminando normal, y ya no le salía sangre y estaba hablando normal. El Señor hizo un milagro extraordinario en la vida de él. Ahora es pastor de una iglesia cristiana. ¿Sabes, hermano? Es que la palabra del Señor nos dice: tengo contra ti que tú comes de los sacrificados a los ídolos, y eso no está bien. Una vez iba yo conduciendo hacia San Juan de la Vega. Ahí antes de llegar hay una comunidad donde tienen una imagen y hay mucha gente que va, hay muchos carros y mucha gente. Y yo iba caminando, recuerdo que iba transitando pues en la camioneta y le digo a mi esposa en ese tiempo: mira cuántas personas ciegas buscando solución a sus problemas en ese ídolo. Y le digo, avanzando, lo bueno es que algunos hermanos de San Juan de la Vega ya conocen al Señor, son salvos por la gracia de Dios y no andan en estas cosas. La primera que voy viendo a la persona que casé en la iglesia en San Juan de la Vega. Digo, mira quién anda aquí. Su esposo era de ahí, de esa comunidad, y andaba en la fiesta. ¿Sabes qué, amado hermano? No debemos tolerar esas cosas, porque o servimos al Dios vivo todopoderoso o a las imágenes, pero no hay campo neutral, o es una cosa o la otra. Y por esa razón es que el Señor reprende a la iglesia. Es que tienes inmoralidades, tienes idolatría, tienes herejía. ¿Cuál es la instrucción? Arrepiéntete, deja de hacer esas cosas. Y luego dice en la promesa: el maná que tengo escondido y una piedrecita con tu nombre nuevo será para ti. Esa es la recompensa que el Señor da a la iglesia que se arrepiente de hacer las cosas que no son agradables a los ojos de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tú y yo tendremos un nombre nuevo cuando estemos en la presencia del Señor, si es que somos fieles al Señor. Al igual que Simón, que fue llamado Pedro. Simón significa arena y Pedro significa piedra. Y la característica de la arena es que es movediza, frágil y no es buena para construir. Pero la característica de la piedra es que es fuerte, resistente. Y así fue la característica que el Señor le puso a Pedro. Por eso le llamó así Pedro. Mi amado hermano, el Señor cambia muchas cosas. Yo una vez estaba predicando acerca de las etiquetas, porque a veces las personas etiquetan a las personas que no ven, el ciego, los que no caminan, el cojo, las mujeres que no pueden tener hijos, la estéril, o quien está mal trastornado de sus facultades mentales, el loco. O sea, son tarjetas con las que identifican a las personas, a esa clase de personas que están sufriendo esas cosas. Pero cuando Cristo actúa, las etiquetas se quitan y el ciego ve, el paralítico se levanta, el loco vuelve a su estado normal.
porque Cristo tiene poder para hacer grandes cosas y grandes maravillas, porque Él es el mismo de ayer y hoy por todos los días. Hoy es bueno que le aplauda al Señor, porque Él es fiel a su palabra. Capítulo 2, versículo 18 al 29. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La iglesia en Tiatira era la iglesia que enseñaba falsamente, también era la iglesia corrupta. Usted ve que a veces hay personas que están viviendo en adulterio, que cometen asesinatos, que roban, que hacen barbaridad y media, pero dicen, somos cristianos. ¿Cómo van a ser cristianos? Son corruptos espiritualmente, porque creen que son cristianos y no lo son, porque sus obras están manifestando lo que son. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. El Señor elogia a la iglesia en Tiatira su amor, su fe, su paciencia, que va creciendo y es mayor que antes. Dice en el verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces el Señor tenía que elogiarle a la iglesia en Tiatira su amor, su fe, su servicio, su paciencia, y que cada día iba creciendo. Pero vamos a ver la deficiencia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entre la iglesia en Tiatira había una mujer llamada Jezabel, que les daba placeres sexuales a las personas que estaban en la congregación, y también les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso me recuerda a los casos de la vida de Salomón. Salomón fue un hombre sabio que gobernó Israel, pero dice que las mujeres que tuvo hicieron que su corazón se inclinara a la idolatría, y a sus mujeres les hizo templos para sus dioses. Así cayó en desgracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Por causa de una mujer. Y Jezabel era la mujer que seducía a los siervos, los llevaba a cometer fornicación y los llevaba a cometer actos de idolatría que ellos no debían de hacer. Pero sin embargo, la seducción de aquella mujer los llevaba a cometer esas atrocidades. ¿Sabes, hermano, que es sin duda un instrumento del diablo cuando una mujer es bella, hermosa, pagana y perdida, y hace que otras personas caigan en el pecado del adulterio, de la fornicación y todas esas cosas? Es como dice la Escritura, es un aro de oro en los hocicos de puerco la mujer que es bella, pero que es mala. Y sabes, amado hermano, a veces las mujeres en otras partes han hecho caer a siervos de Dios. Yo no justifico para nada a los siervos de Dios que hayan hecho eso. Pero sabes que, hermano, tienen que estar atentos a las cosas que están a su alrededor para no caer en ese pecado. Yo una vez le dije a un pastor, si usted va a predicar a Salamanca, que a misionar, llévese a su esposa. Digo, ¿para qué? Yo quiero que se quede allá en la casa, yo voy a misionar y se acabó. Me llevo a unas hermanas para que vayan conmigo a misionar. Le digo, sí, pero ¿sabe qué? Eso puede ocasionar
que hablen mal del Evangelio por esa causa. Y dijo, sí, ya me acordé, una persona me acusó falsamente de hacer algo yo y que no es cierto. Digo, por eso se ocasionan esos problemas. Esa persona, ese ministro, había ido a la casa de una mujer y la mujer casi estaba desvestida y el marido no estaba en la casa. Entonces cuando llega otro pastor y le dice, ¿qué está haciendo aquí, pastor? Vine a visitar aquí a la hermana. ¿Y su esposa? No la traje. ¿Y la hermana por qué anda así como desvestida? No sé, es que a ella sí le gusta andar. ¿Sabe qué? Está cometiendo un error. Porque cualquiera puede pensar que usted está haciendo algo indebido. No lo haga. Se fue bien disgustado por eso que le dijo. Yo conocí a los dos, al reprendido y al que lo reprendió. Pero yo creo que a veces le falta a algunas personas prudencia. ¿Cómo voy a estar yo ahí en un lugar si está una mujer sola? No puedo estar. Ahí nos vemos, me voy y regreso cuando ya estén todos o cuando esté toda la familia, lo que sea. Jezabel seducía a los siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que estudia la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cuál es la instrucción que el Señor da a la iglesia en Tiatira? Que el juicio se acerca y que deben de perseverar en la fe, obrando con arrepentimiento. ¿Y qué será el premio? Regirá las naciones y recibirá la estrella de la mañana. Verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. Verso 27, la regirá con vara de hierro y serán quebradas con vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esta es la recompensa por la cual la iglesia en Tiatira, si se arrepintiere e hiciere lo que el Señor dijere. Capítulo 3, verso 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Esa iglesia, la iglesia en Sardis, tenía la característica de ser una iglesia muerta. Y sabes, hermano, hemos visto denominaciones cristianas de todo tipo. Las primeras denominaciones cristianas fueron la iglesia luterana, ejercida por Lutero. Luego después la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia pentecostés. Y sabes que las características que tienen cada una de esas iglesias es diferente en todo. Por ejemplo, hoy estuvimos alabando al Señor con gritos de júbilo, con palmeadas de manos, y ellos no lo hacen. Dicen, eso está mal. Tenemos que alabar a Dios solo con el teclado, el órgano. No está bien que palmemos las manos, que gritemos, eso está mal. ¿Por qué? Porque así es su cultura. Es una iglesia muerta. Y sabes, hermano, el corte que llevan la luterana, la bautista, la metodista, la presbiteriana, es de una iglesia muerta. En vez de estar avivados y gozándose en las cosas de Dios, en la alabanza, están como muertos exactamente. Pero ¿sabes qué? Cuando llegó un avivamiento a la iglesia en los tiempos de los apóstoles, se convirtió en una iglesia pentecostés, una iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, con dones del Espíritu Santo, con gozo, con alegría, y todo cambió. 1920 comienza la iglesia cristiana pentecostés a nivel
Estados Unidos y luego viene para México y comienza a conocer una forma diferente. En los años 70 yo recuerdo que nosotros palmeábamos las manos y gritábamos y nos gozábamos alabando a Dios, danzábamos, y los de otras iglesias de corte tradicional nos censuraban. Eso no está bien, eso no se debe hacer. Pero cuando cantaban las canciones de Pedro Infante y de Jorge Negrete y de todos esos, hasta le daban vuelo a la hilacha, porque les gustaban las cosas del mundo y no las cosas de Dios. La iglesia en Sardis era una iglesia muerta, y la iglesia necesita tener vida, tiene que hacer morir las obras terrenales, las obras materiales, las obras mundanas, y empezar a surgir en la vida que Cristo ofrece, porque Él vino a darnos vida en la abundancia. Dice el versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Verso 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Quiere decir que siempre ha habido personas fieles a Dios en medio de personas que son impuras o inmundas. Es como un remanente. Son algunas personas que han conservado su integridad delante de los ojos de Dios y permanecen fieles al Señor. Aunque todo alrededor gire, ellos siguen fieles a Dios. Ellos mantienen su fe en el Señor Jesucristo. Permanecen con sus vestiduras blancas, es decir, procura no mancharse, no manchar su testimonio, no manchar su vida espiritual, y así se convierten en un grupo pequeño. ¿Sabes, hermano, que la palabra de Dios dice que Dios salva con muchos o con pocos? Es decir, que a veces somos muchos, a veces somos pocos, pero el que salva es el Señor. El que sana a los enfermos es el Señor. El que trae con su cayado a sus ovejitas es el Señor. Pero también tiene una buena vara y le da unos varazos a las ovejas desobedientes y rebeldes, y vuelven a sus caminos porque vuelven. Y solo el Señor es el que hace todas las cosas así. ¿Sabes, hermano? La iglesia tiene que aprender a ser obediente al Señor, a buscar estar en la presencia del Señor. Ruede el mundo, veas, oigas lo que tú veas, oigas a tu alrededor. Tú mantente con tus vestiduras limpias, tus vestiduras santas, porque estás vestido de lino fino, como dice la palabra de Dios. Y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Lo que tienes que hacer es conservar tu testimonio, conservar tus vestiduras, y entonces ruede el mundo, pase lo que pase a tu alrededor, tú seguirás puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál es la instrucción que el Señor da a la iglesia? Arrepiéntete y fortalece lo que queda todavía por venir, y los fieles serán honrados y vestidos de vestiduras blancas hasta el final. La iglesia en Filadelfia, capítulo 3 y versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Filadelfia significa la iglesia fiel. Y sabes, hermano, que la iglesia en Filadelfia tenía algunos elogios de parte del Señor: perseverar en la fe. Pero sabes, hermano, también tenía una instrucción: mantenerse en la fe. Verso 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se posten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El aviso que el Señor da a la iglesia es: permanece fiel en el ministerio, en el llamado o en el cargo que Dios te ha puesto. Permanece en él, porque si no, otro tomará tu lugar, otro tomará tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tú tienes que tomar tu lugar, permanecer en eso hasta el final, porque si no, otro vendrá y tomará tu lugar y tú perderás tu corona. Dice, verso 12: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La instrucción: mantén la fe, la promesa, un lugar en la presencia de Dios, un nuevo nombre y habitar en la nueva Jerusalén. La última, la Odisea, capítulo 3 y versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esta iglesia de la Odisea se caracterizaba por ser la iglesia tibia, es decir, ni fu ni fa, ni verde ni seco, ni una cosa ni otra. Y sabes que, hermano, el Señor no elogia ninguna característica de la Odisea porque no la tenía. Pero sabes que, hermano, el Señor le hace ver la deficiencia. Tú eres indiferente, ni eres frío ni caliente, sino tibio, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, usted puede ver la indolencia, la indiferencia de esa iglesia en la Odisea. Ya no sentían pasión por el Señor, ya no sentían deseo de servir a Dios, más o menos como la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Que había dejado las cosas de Dios y habían dejado todas las cosas de lado. Eran indiferentes en la instrucción: sé celoso y arrepiéntete, celoso de buenas obras y arrepiéntete. ¿Cuál es la promesa que tiene el Señor a la iglesia en la Odisea? Compartir el trono del Señor. Porque dice el Señor: al que venciere yo le daré que se siente en mi trono, como yo lo he recibido de mi Padre, también recibirá el trono. A los apóstoles Jesús les dijo: vosotros recibiréis tronos, y sobre 12 tronos van a juzgar al pueblo de Israel. Y también dice la palabra del Señor que cuando resuciten de los muertos, unos estarán a la izquierda y otros estarán a la derecha. A los de la derecha les dirá: venid, bendito de mi Padre, el reino de los cielos preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, y estarán a su lado derecho. Pero los que estarán a su lado izquierdo, dice el Señor, que los echarán en el infierno, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, ¿sabes, hermano? Si tú valoras tu vida espiritual, si tú valoras el que el Señor te haya llamado como hijo de Dios, como hija de Dios, yo creo que el Señor tiene muchas cosas en que elogiarte. ¿Qué decir? Eso me agrada de la iglesia, de la congregación. Y también tienes que tomar la amonestación que viene de parte del Señor para que tú tienes deficiencias, subsanarlas. Es decir, no participes de pecados ajenos, consérvate puro.
Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Recibe la amonestación, la exhortación que viene de parte del Señor para que corrijas tu vida. Y entonces tú podrás ser una iglesia fiel, una iglesia que a pesar de la tribulación y a pesar de las dificultades y de las ubicaciones en donde estamos, en el estado de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, son los estados donde menos cristianos hay. ¿Por qué? Porque tienen un legado estos estados de idolatría, y está metida la idolatría y el pecado en estos 3 estados, y por eso es difícil ganar almas para Cristo en estos lugares. Pero en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz hay miles de cristianos, como que ellos tienen su corazón más suave, más noble, y por eso aceptan al Señor y le sirven y le buscan. Pero aquí nos ha tocado picar piedra, tener personas con un corazón endurecido, que solamente Dios puede cambiarlo, porque dice el Señor: les daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra, y pondré en vosotros un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que oye la voz de Dios, un corazón que busca el hacer la voluntad de Dios, porque ese es el pueblo que Dios busca, es el pueblo de Dios que debe de ser santo como nuestro Dios es santo. Denle fuerte el aplauso al Señor y vamos a hacer una oración. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú nos ayudes para que podamos vivir conforme a tus propósitos, conforme a tus planes. Pedimos que tú nos des sabiduría y gracia, prudencia para hacer las cosas correctas ante tus ojos. Creemos, Señor, en tu poder, en tu palabra, y rogamos que tú nos des sabiduría de lo alto. Bendice nuestras vidas. Danos cada día capacidad de servir, de buscarte, de hacer las cosas que son necesarias para la predicación de tu palabra, para seguir extendiendo el reino de los cielos en este lugar donde tú nos has puesto. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor con ese aplauso que damos los pedidos de redes sociales.